Bien, entonces el ejercicio en cuanto al ejemplo 9.1 dice así. Calcule el peso de una columna cilíndrica de agua con una altura h igual a 40 metros y un radio r igual a 1 metro. Consulte la figura. B. Calcule la fuerza ejercida por el aire sobre un disco que tiene un radio de 1 metro sobre la superficie del agua. Y C. ¿Qué presión a una profundidad de 40 metros soporta la columna de agua? Entonces, en este caso tenemos la figura tenemos aquí el recipiente, ¿verdad? Y lo que tenemos es que esto está lleno de líquido, ¿está claro? ¿Sí? Y lo que ocurre es que tenemos aquí el cilindro en cuestión, ¿verdad? Tenemos el cilindro en cuestión en este caso, una altura determinada, que pongo ahí I, a ver, voy a borrar un chiquitito, ya creo que borré muchísimo, y esto tiene una altura I, este cilindro, ¿sí? También notamos de que tiene un radio determinado y obviamente tenemos varias fuerzas que interactúan. En primer lugar, tenemos la fuerza de empuje, la fuerza que va en este caso para arriba, ¿sí? Que en este caso la fuerza de arriba es debido a la presión del agua. Y en este caso, también por otro lado tenemos una fuerza externa, que en este caso es la fuerza que va hacia abajo. Y esta fuerza es debido, en este caso, a la presión del aire, ¿sí? Y debido a esta presión es que esa fuerza va para abajo. Bien, entonces tenemos aquí ya todo este diagrama, ¿sí? Este diagrama de cuerpo libre, en este caso, de un fluido. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a ver qué datos nos da el ejercicio. Tenemos como datos que la altura, o h, para efectos prácticos vamos a poner nomás todavía I, pero tiene que ser h, como que te quieran, ¿no? Es relativo eso. Va a ser de 40 metros y tiene un radio de 1 metro. ¿Está? Entonces, lo que tenemos que calcular es, el inciso A dice calcular el peso. No dice masa, sino dice peso. Esto es lo que tenemos que hallar. Bien, nosotros sabemos entonces que la fuerza peso, voy a poner P, algunos pueden poner W como quieran, es masa por gravedad. ¿Y tengo masa? Entonces, ¿qué hago? Voy a mi cálculo auxiliar y yo sé que densidad igual a masa sobre volumen. Pero no tengo volumen, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a hallar en primer lugar el volumen del recipiente. Y yo sé que el volumen de cualquier figura geométrica es área por altura. El volumen en este caso, como es el área de ¿quién? En este caso estamos hablando de una circunferencia. En este caso yo sé que el área es pi por radio al cuadrado por altura. Y ahí voy poniendo 3,14 o pi por 1 metro al cuadrado por 40 metros. Haciendo esto los cálculos me da unos 126 metros cúbicos. Metro al cuadrado por metro me da metro cúbico. Este resultado, ¿sí? Voy a meter aquí en la parte de volumen. Y me queda. Ahora lo que tengo que hallar es la masa. Tengo yo la densidad. En este caso estamos hablando de la densidad del agua. Y me queda masa igual a densidad por volumen. Masa igual a... Y en este caso la densidad del agua es 1 por 10 a la 3. Ya voy a borrar esto para que me pueda generar un poquito más de espacio. 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, que es la unidad de medida de la masa, o sea, en este caso la unidad de medida de la densidad, perdón, y el volumen que yo ya hallé, que es de 126 metros cúbicos, ¿sí? Y fíjense cómo los metros cúbicos se van a anular, porque este se anula con este, y me queda aproximadamente unos 1,26 por 10 a la 5 kilogramos, ¿sí? Y esto voy a meter aquí. Entonces voy a borrar
y me va a quedar de esta manera el ejercicio, que es para la parte A. Me queda 1,26 por 10 a la 5 kilogramos. 5 kilogramos. Voy a borrar esto. Por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto me va a dar finalmente 1,23 por 10 a la 6 newton. Entonces aquí yo tengo la fuerza, peso, que me pide el ejercicio A. Vamos a la parte B. Voy a ir borrando esto. La parte B, ¿qué me pide? La parte B en realidad me pide la fuerza ejercida por el aire sobre, en este caso, el valor de esta fuerza es lo que yo tengo que hallar, ¿sí? Eso es lo que me pide en este caso el ejercicio B. Voy haciendo el ejercicio B y yo sé que en este caso la fórmula para poder utilizar es fuerza sobre área. Yo ya hallé la presión, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, el que hallé yo la presión me va a servir para la parte C. Pero eso ya hablaremos después. Entonces, fuerza igual a peso, o presión por área, perdón, y fuerza. Y fíjense cómo no hay que confundirse, ¿no? Cómo no hay que confundirse, porque yo puse P para fuerza peso, pero en realidad P mayúscula presión. Tengan en cuenta ese detalle. Entonces, fuerza igual a la presión, en este caso del aire. Y la presión del aire, en realidad, en la presión atmosférica es 1,01 por 10 a la 5 pascal, ¿sí? Por, y el área, que en este caso es pi por radio al cuadrado. Y yo ya sé que radio es 1 metro al cuadrado, ¿sí? Vamos a poner en corchetes. Y cálculo auxiliar voy a poner acá área igual a pi por radio al cuadrado. Y al hacer todo el cálculo, eso me tiene que salir 3,17 por 10 a la 5 newton. Aquí ya tengo, en este caso, la fuerza, que en este caso dice sobre la superficie. Entonces aquí altura y eso por el estilo no tiene sentido, porque en realidad yo lo que quiero saber es el valor de la fuerza cuando el objeto está en esta superficie, ¿sí? Bien, vamos en este caso a la parte C, ¿sí? Y la parte C me dice, voy leyendo el ejercicio, ¿qué presión soporta la columna de agua a una profundidad de 40 metros? Entonces yo aquí vuelvo a dibujar el ejercicio y yo sé que esto, hasta acá en este caso, yo tengo el cilindro en cuestión, y cuando esto en I igual a 0 tenía una cierta presión. Pero ¿qué pasa si yo lo que hago es bajar el objeto? ¿Sí? No le hagan caso a esto. Si yo bajo el objeto cuando I tiene 40 metros, ahí lo que me pregunta es cuál va a ser su presión, ¿sí? Y va a ser muy importante la composición de las fuerzas, ¿sí? Yo voy viendo la figura y noto cuáles son las fuerzas que intervienen. Yo veo, en este caso, aquí voy a poner el objeto, la fuerza gravedad o fuerza peso. Tengo también como interacción la fuerza de arriba o la fuerza del aire y la fuerza de abajo, que es producido por la fuerza del agua, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer aquí, obviamente, mi segunda ley de ecuación de Newton. Tengo que establecer, ¿sí?, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y voy armando lo siguiente. Mi fuerza de abajo, en este caso, voy borrando para que no se confundan. La fuerza de abajo es la fuerza con la que va a empujar hacia abajo. Entonces, esta fuerza es negativa, fuerza abajo, menos la fuerza peso, más la fuerza, en este caso,
que ejerce el agua o la fuerza de arriba, ¿sí? Igual a 0. Entonces, esto es lo que yo tengo que hallar. Todo esto tengo que hallar. Y hago así. Fuerza del agua igual a fuerza abajo menos fuerza peso. En ambas yo ya hallé y lo que hago es lo siguiente. Fuerza del agua igual. La fuerza abajo me había salido en el ejercicio anterior 3,17 por 10 a la 5 newton más 1,23 por 10 a la 6 newton. Y eso me da finalmente, para esta parte, 1,55 por 10 a la 6 newton. ¿Sí? Y eso, yo en este caso lo que tengo que hallar es la presión, y vamos a hacer lo siguiente. Presión igual a fuerza sobre área. En este caso la fuerza del agua o la fuerza de arriba sobre área. Presión igual a, ¿cuánto me salió? 1,55 por 10 a la 6 newton sobre pi por, en este caso, 1 metro al cuadrado, y eso me va a dar, ahí yo voy mirando, haciendo todo el cálculo, me tienen que dar 4,93 por 10 a la 5 pascal. ¿Qué voy notando aquí? Voy notando que a medida que va bajando el objeto se sumerge, a medida que más profundo es el objeto, la presión es mucho mayor.